¿Qué peso cargas? Porque la pandemia que hemos vivido ya por un año y medio casi ya, esta pandemia nos ha traído distintas sensaciones a los hermanos, distintas cosas a los hermanos. Algunos hermanos han llevado un peso mayor que el que deben llevar. A veces algunos hermanos se han quedado dormidos. Algunos hermanos, muchas veces los hermanos se han sentido débiles. Estoy hablando de hermanos, no del mundo, porque el mundo tiene otra visión. Nosotros estamos hablando de la iglesia de Cristo. Muchas veces la iglesia de Cristo está cargando cosas que no debemos llevar. O que sí debemos llevar, debemos comprender para qué son. Y eso es lo que la palabra de hoy nos quiere enseñar. Porque hoy día lo que debemos entender es que estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos decisivos. Estamos en la recta final. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque estamos a punto, quizás ni terminemos el culto, hermano. Y desaparecemos. Estamos en la recta final. Y estamos a punto de desaparecer de esta tierra. Pero es por eso que muchas veces, hermano, mientras se va acercando el final de los tiempos, el enemigo lo que viene es a cargar a la gente. Viene a tratar porque la Biblia dice que quiere engañar inclusive a los escogidos, ¿verdad? Pero aún con ese engañar a los escogidos también está cargando a la iglesia. Está cargando con un peso que la iglesia muchas veces no entiende, que ese peso es para bendición. ¿Ningún amén? No, porque claro, si uno está pasando un peso, si uno está pasando un problema, si uno está pasando una tribulación, no hay amén. Y hay muchos hermanos que en esta pandemia han pasado y han vivido tribulaciones. Y otros que siguen viviendo tribulaciones y están pasando problemas. Están pasando tormentas, hermano. Entonces en eso nosotros podemos ver que el enemigo está pronto, porque sabe, para engañar a los hermanos. ¿Por qué? Porque él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo. El tema es que la iglesia no sabe muchas veces que estamos prontos a salir de aquí. Y entonces nos envolvemos en los pesos, nos envolvemos en los problemas, nos envolvemos en esas cosas que nos tratan de desviar la atención del camino del Señor. Y hoy día la gente está cargada con distintos tipos de pesos. Y algunos pesos, por ejemplo, muchas veces hoy día vemos gente que está con el peso del aletargamiento, ¿así está bien dicho? O el dormirse, el peso del sueño espiritual. Y entonces cuesta de repente volver a tomar esa fuerza para nuevamente sacarse ese peso quizás y seguir adelante hasta la meta final. ¿Cuántos saben que estamos corriendo una carrera? Y estamos corriendo una carrera hasta la meta final. Pero muchas veces hoy día la gente está con ese peso de aletargamiento. Y otra gente, por ejemplo en el mundo, hay gente que tiene un peso que vive con la fama. ¿Usted ha visto gente famosa que no es feliz? Tiene de todo, pero no es feliz. No tiene vida. De hecho, no es libre. ¿Por qué? Porque carga un peso de fama. Pero así, con muchos pesos, hermano. Hay muchos pesos que pueden dañar a la vida de las personas. Pero en la iglesia no es tan distinto eso. No es tan distinto en la iglesia. Y lamentablemente no es tan diferente. Porque hoy día, gracias a esta pandemia y otras cosas que están sucediendo en el mundo, gran parte o mucha parte de la iglesia está teniendo estorbo para avanzar. Y se están quedando muchos en el camino. Oh Señor, ayuda a nuestros hermanos, ayúdanos. Y el que vea que esté firme, vea que no caiga. Porque muchos se están quedando en el camino. Muchos hoy día no quieren orar. Muchos hoy día no se quieren congregar. Hoy día tenemos la posibilidad de hacerlo, pero estoy hablando de congregación virtual. Muchos no se quieren congregar ni siquiera virtualmente. Porque cargan un peso que no saben manejarlo, un peso que no saben controlarlo. Y el Señor Jesucristo nos dice en su palabra que hay un peso que es necesario que tú y yo llevemos. Hay un peso que tenemos que llevar.
¿De qué está hablando, pastor? Pero ¿cómo? Si me está diciendo que los pesos son complicados, me cuesta caminar. Pero el Señor nos dice que hay un peso que debemos llevar. Un peso que tú y yo tenemos que llevar. Entonces acompáñame a ver de qué se trata esto, de qué nos está hablando el Señor Jesucristo. Veamos aquí. Segunda de Corintios 4 nos dice lo siguiente. Por tanto, no desmayamos. Hoy día hay muchos hermanos que están desmayando con el peso que llevan, con la carga que están llevando. Muchos hermanos están desmayando hoy día. Entonces tenemos un trabajo faraónico, tenemos un problema familiar, tenemos un problema de salud, y eso nos está cargando la vida, nos está haciendo un peso en la vida porque no sabemos llevar ese peso. No sabemos comprender muchas veces que ese peso, esa carga puede ser de bendición. ¿Cómo puede ser eso, pastor? Por tanto, no desmayemos, dice Pablo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Cuántos saben que se va desgastando este cuerpito? Se va desgastando, dice ahí. Pero miren lo importante que viene ahora. El interior, el hombre interior, no obstante, se renueva día a día. Y ahí está el problema. Como pastor, si es lindo que se renueve, pero es que ahí está el problema. Porque las cargas y los pesos no te dejan renovar el hombre interior. Porque el hombre exterior da lo mismo. El cuerpo da lo mismo. Hay que cuidarlo porque es templo de Dios. Tenemos que cuidarlo. Pero no es lo que importa es el hombre interior. Y el hombre interior se desgasta con las cargas, con los pesos que estamos llevando. Y dice Pablo que tiene que renovarse día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ese es el peso que Dios quiere que llevemos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, Señor. Amén, Señor. Yo quiero eso. Dice que produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero es un peso. Es un peso que es un peso espiritual que trasciende lo físico, hacia lo físico. Cuando la palabra del Señor habla ahí de peso de gloria, esa palabra en griego realmente es la palabra esplendor. Un esplendor sobre tu vida, sobre nosotros. Pero esa palabra está traducida como esplendor. Pero es la palabra kabod que está ahí. Y esa palabra significa gloria. Esa palabra significa esplendor. Esa palabra significa glorioso. Esa palabra significa peso. Un peso. Un peso que tenemos que llevar. Qué tremendo, ¿eh? Muchas veces leemos la Escritura pero no sabemos que debemos llevar un peso. Y es el peso de gloria. Es que, pastor, tú estás cansado con el peso de mi salud, con el peso de mi familia, con el peso. Pero tenemos que llevar un peso. Que es excelente y eterno, es la palabra, ¿verdad? Y es espiritual. Es esplendoroso. O sea, la gloria de Dios se manifiesta como un peso sobre tu vida. ¿Cuántos han experimentado la gloria de Dios? Amén. Amén. Ahí está toda la iglesia. Gloria a Dios. Y la gloria de Dios muchas veces cuando te metes en la gloria de Dios hay un peso sobre ti. No sé si lo has vivido, pero cuando de repente entras en la presencia, en la gloria de Dios, en el Shekinah de Dios, de repente tienes que caer al suelo, se te doblan las rodillas, porque es un peso de gloria. Oh, Rabba Isaquía, Rabba. Es un peso de gloria que te hace doblar las rodillas. ¿Por qué, pastor, oramos doblando las rodillas? No, si no es por un cliché. Es porque hay un peso de gloria que tiene que estar sobre ti, que te hace doblegarte ante la presencia del Señor. Los problemas, las tribulaciones, las angustias de todo lo que vivimos en esta tierra, muchas veces nos hacen doblegarnos ante los problemas. Pero hay una gloria que nos tiene que hacer doblegar ante la presencia de Dios. Y ese es el peso de gloria. Ese es el peso que debemos cargar. Y es un peso eterno. Es un peso sublime, hermano.
Es un peso que cambia tu atmósfera. Que si tú tienes el peso de gloria sobre ti, donde tú entras cambia la atmósfera. Donde tú vas cambia la atmósfera. Y de repente te están diciendo, oiga, usted tiene algo raro, tiene usted. ¿No le han dicho eso? Usted es distinto, es distinta. Es porque cargas un peso de gloria. Ahora, lo complicado es cuando no nos dicen nada. Cuando pasamos desapercibidos, ahí parece que hay un problema. Tenemos que ir a las rodillas para entrar en la gloria del Señor. Y tomar ese peso de gloria. Porque ese peso de gloria te da fuerza, renueva tu fuerza. ¿Cuántos necesitan renovar la fuerza? Yo necesito renovar la fuerza todos los días, hermano. Pero pastor, si usted es pastor... No, todos los días necesito renovarla. Todos los días. Entonces el peso de gloria nos hace renovar la fuerza. Nos hace levantar y fortalecer el alma, el espíritu. Y eso se trasciende a lo físico. Es por eso que muchas veces la gente se le acerca y le dice, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes orar por mi bebé? ¿Puedes orar por...? ¿Por qué? Porque hay un peso de gloria sobre ti. Porque, mira, muchas veces la gente se te va a acercar, hermano, hermana, se te va a acercar y con malas intenciones. Con malas intenciones estoy hablando. Y se te va a acercar y va a estar cerca tuyo y va a decir, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un peso de gloria sobre ti. ¿O no te ha pasado eso que de repente alguien te dice, yo no pude tomar porque estaba Juan, Pedro y Diego? Y había algo que me impedía. No pude hablar groserías, ¿por qué? Porque estaba la hermana tanto ahí. Porque hay un peso de gloria de Dios, aleluya. Yo no sé si usted lo entiende, hermano. Pero ese peso de gloria tiene que estar sobre ti. Pastor, ¿y qué hago con mis problemas? Ya vamos a ver. Vamos a ver qué hacer con los problemas. ¿Qué hacer con las tribulaciones? ¿Cuántos quieren ese peso de gloria? Amén. Aleluya. Fíjense lo que nos dice Mateo. Mateo 11:28 nos dice algo muy conocido por usted. Muy conocido por toda la iglesia. Pero muchas veces no lo interiorizamos. Venid a mí todos los que estáis trabajados. ¿Cuántos están trabajados? ¿Cuántos están cargados? Hermano, hasta yo mismo, hermano, muchas veces cargo cosas. Muchas veces estoy trabajado. Pues no estoy hablando del trabajo. Estoy hablando de lo espiritual. Estoy hablando que el problema te hace sentir trabajo, te hace sentir un peso, te hace sentir cansancio, te hace sentir desgano, te hace sentir abandonar las cosas. Estoy hablando de ese trabajo. Y el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, agotados, agobiados, los que están cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. ¿Cuántos quieren descansar? Uy, yo también. Yo también quiero descansar en el Señor. Y descansar en el Señor es hermoso, hermano. La pregunta hoy día, ¿qué peso cargas? Cada uno sabe qué peso carga. Cada uno sabe. ¿Y ese peso qué está provocando en ti? ¿Te está haciendo pensar que Dios no está contigo? Muchas veces el peso, la carga, el problema, la tribulación nos hace pensar que Dios no está con nosotros. ¿Cómo permite Dios que yo pueda vivir esto? La pregunta es ¿por qué no? ¿Y por qué no lo va a permitir? ¿Qué peso estás cargando? Quizás ese peso te está haciendo pensar retroceder. Te quiero decir algo, no es el momento. No es el momento de retroceder. No es el momento de abandonar. No es el momento. Porque estamos a punto de desaparecer de aquí. Estamos a punto de ser levantados por el Señor. Lo dice usted, pastor, no lo dice la Biblia, pero además lo dicen los científicos. Además lo dicen los millonarios que están tratando de irse a vivir al espacio. ¿Por qué? ¿Por qué quieren irse los millonarios a vivir al espacio? Porque quieren escapar de lo que viene a la tierra. Algo saben que algunos no.
que quieren escapar. Estamos a punto de salir de aquí, hermano. Entonces no es tiempo de que el problema nos agobia y nos haga tirar todo por la borda. No es tiempo. No es tiempo de volver atrás. No es tiempo de dejar de buscar a Dios. El Señor quiere que nosotros carguemos el peso correcto. ¿Y para qué cargar ese peso correcto? ¿Para qué cargar el peso de gloria? Que sería un peso correcto, ¿verdad? Un peso hermoso para vencer. ¿Cuántos quieren vencer? Estamos en diversas dificultades, hermano. Estamos en diversas tribulaciones. Pero Dios quiere que venzamos. Dios quiere que sigamos adelante hasta la meta final. La meta final está cercana. Pablo decía, yo corro hasta la meta. Bueno, la meta ahora nosotros sí que está cerca. Muchos están cargando un peso. Y cargando un peso que pensando mal. Porque la mayoría, o dígame usted que no, que cuando está pasando una tribulación, un problema, un peso, una carga sobre su vida, lo primero que dice, soy el único que lo está pasando. Generalmente nosotros pensamos que somos los únicos que pasamos ese problema. Generalmente nosotros pensamos que Dios no nos quiere porque permite que tengamos ese problema. O dígame que no. Si todos lo hemos vivido. Muchas veces pensamos que es injusto que yo esté viviendo eso. La pregunta, una vez más, ¿por qué no? ¿Por qué no vivirlo? ¿Qué peso estás cargando? ¿El peso de tu historia? Porque muchas veces el enemigo viene. Ya hemos hablado de algunos pesos, pero veamos estos pesos, el peso de la historia. Muchas veces el enemigo viene a tu oído a decirte, ¿te acuerdas cómo eras tú? Y te empieza a recordar cómo eras antes. Y te empieza a debilitar. Y te empieza a hacer sentir que no eres nadie para Dios. Y eso es mentira. Mentira y engaño del enemigo. Porque tú ahora ya pasaste a ser una nueva criatura. Es que pastor, igual yo, aunque soy una nueva criatura, igual como que me cuesta, como que me caigo, como que me levanto, porque 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque eso es para decirle gloria a Dios, Señor. Entonces dice, el enemigo te empieza a decir, ¿y cómo? ¿Te acuerdas cómo era? Eras el alma de la fiesta. Y ahora eras el que llevaba al grupo a hacer todas esas cosas raras. El líder de ese grupo, del mal grupo. ¿Te acuerdas lo que hablabas antes? El enemigo te empieza a susurrar en el oído. ¿Te acuerdas cómo pensabas antes? Y de repente usted le empieza a dar lugar, tiro y cancha al enemigo y le dice, sí, pues sí me acuerdo. Y empieza a conversar igual que Eva con el enemigo, ¿eh? Y empieza a conversar con el enemigo y dice, sí me acuerdo. Y eso empieza a cargar tu vida. Y empiezas de repente a debilitarte sin darte cuenta. Y el enemigo empieza a poner duda en la vida de las personas. Desconfianza de Dios, desconfianza de uno mismo. Oye, me acuerdo años atrás, un hermano me decía, yo no sé si soy salvo. Entonces, ¿qué escuchaste del enemigo para pensar así? Yo no sé si soy hijo de Dios. ¿Qué escuchaste del enemigo para poder pensar de esa manera? ¿Qué estás escuchando? Hoy día el Señor nos está diciendo, cierra el oído al enemigo. Déjalo que hable solo. No le hagas caso, no le pongas oído, no empieces a hablar con él. Porque lo que trae es una carga, un peso sobre tu vida. ¿Para qué? Para alejarte de Dios. Para alejarte de tu propósito. Para alejarte de tu bendición. Entonces, ¿con qué peso estás cargando? El peso de tu historia ya pasó. ¿Cuántos dicen, sí Señor? Sí Señor, yo sé que el peso de mi historia ya pasó. Ya no soy el de antes, yo soy una nueva criatura. Y eso es lo que nos dice el Señor en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, toda esa historia ya pasó.
Ahora son todas las cosas hechas nuevas. Entonces dile al enemigo, ponte en pie y dile, en el nombre del Señor no te escucho más. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No te escucho más. Y te reprendo en el nombre del Señor. Amén. Porque yo no quiero esa carga sobre mi vida, porque eso ya pasó. Yo soy una nueva criatura. Y yo ahora quiero concentrarme en lo que el Señor quiere para mi vida. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Que nadie venga a recordarte tu vida pasada. Porque tú eres nuevo. Tú eres nueva criatura. Y eso de ser nueva criatura, hermano, fue solo por gracia. ¿O usted se lo merecía? Fue solo por gracia. Solo por amor. Amén. ¿Cuánto te amó el Señor? Señor. ¿Cuánto te amó el Señor para hacerte una nueva criatura? Para cambiar tus pensamientos. Es que, pastor, yo sigo pensando mal. Abogado tenemos para con el Padre. Pero deja de pensar mal. La Escritura dice que tenemos que llenar nuestros pensamientos con las cosas buenas. Si hay algo que es bueno, si hay algo digno de alabanza, con eso pensar. Entonces, saquémonos esa carga de encima. Cargas con el peso de la vida. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué está hablando usted del peso de la vida? Sí, hermano. Muchas veces nosotros cargamos con el peso de las cosas que la vida nos está tratando de cargar. Y que el enemigo, donde el enemigo se está moviendo contra nosotros. Entonces la pregunta es si aún te agobian, por ejemplo, los problemas. Si un problema en tu vida te está agobiando, es porque estás cargando con el peso de la vida todavía. Si una tribulación en tu vida todavía te angustia, es porque aún no sabemos manejar esas cargas. Esas cargas de la vida. Aún quizás no lo sabemos manejar. Porque si las supiéramos manejar como Pablo las sabe manejar, otra cosa sería. Otra cosa sería. Entonces de repente las cosas de la vida, los pesos de la vida, los problemas de la vida, las tribulaciones de la vida nos desaniman, nos desalientan, nos bajan el ánimo, nos hacen retroceder muchas veces, hermano. Esta pandemia, ¿cuánta gente lo hizo retroceder? ¿Cuánta gente retrocedió? A muchos les ha hecho dudar. A muchos les ha hecho dudar. Quizás hoy día podemos pensar en algunos pesos de la vida. La salud. Muchas veces la salud es un peso que no sabemos llevar. Y si lo supiéramos llevar, Pablo estaba enfermo, pero lo supo llevar porque él sabía que algo había detrás de estas cargas. Él sabía manejar este tema. Pero hoy día, cuando nosotros estamos resentidos en salud, ¿qué hacemos? ¿Nos echamos a morir o tomamos fuerza? Qué difícil. Qué difícil el tema que nos trajo hoy día el Señor. Entonces hay que ver cómo tomar esas cargas y convertirlas en bendición para nuestra vida. Amén. Qué difícil es, pastor, qué difícil. Sí, Romanos 8:35 nos dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? Pero muchas veces hoy día la hermandad está siendo separada de eso. ¿Tribulación te puede separar del amor de Cristo? ¿Angustia te puede separar del amor de Cristo? ¿La persecución? Ah, pastor, pero es que ahí está más complicada la cosa. Porque la angustia la puedo manejar con el Señor, la tribulación quizás también. Pero la persecución, me están persiguiendo, me quieren matar. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro, espada? ¿Qué nos va a separar? Nada, nada nos debería separar del amor de Cristo, hermano. Si te dieron un diagnóstico, se puede revertir porque tenemos al médico de los médicos. Pero no es para que ese peso nos haga salir del camino. No es para que ese peso nos debilite.
pastor, y cuando yo estoy débil, bueno, hay hermanos que nos van a levantar los brazos. Amén. Amén. A mí me han levantado los brazos varias veces. Sí, Señor. Así que yo quiero también seguir adelante en Cristo, para que nadie me separe del amor de Cristo. Nadie nos separe, porque estamos cerca de la recta final, hermano. Estamos cerca de la meta. Nuestro hermano César siempre nos dice, hasta la meta final, sin dudar, dice. Estamos cerca de la meta, hermano. Más de lo que pensamos, más cerca de lo que pensamos. ¿Qué otro peso nos puede causar problemas a nosotros? El peso del pecado. El peso del pecado, hermano, es utilizado como arma por parte del enemigo contra nosotros. Eso usted lo sabe. Si yo no quiero contarle algo nuevo, pero si es necesario, Pablo decía, es necesario repetirle 1, 2, 3 veces, y si tengo que repetirla 100 veces, será 100 veces. ¿Para qué? Para que usted sea salvo, para que su alma sea salva, para que usted llegue a la meta final. El enemigo utiliza esa arma, que es el pecado, sobre nuestras vidas. Y a lo mejor muchos hoy día el pecado le alcanza, todavía le sigue alcanzando, la tentación todavía le sigue alcanzando, a lo mejor las cosas del mundo todavía le siguen atrayendo. Pastor, es que yo trabajo en el mundo, sí, no, está bien, una cosa es trabajar, otra cosa es amar las cosas del mundo. Es ser atraído por las cosas del mundo. Entonces el enemigo lo que pone un peso del pecado sobre nuestras vidas. Y empezamos a pensar muchas veces mal, empezamos a actuar muchas veces mal, en pecado, hermano. Entonces, es tiempo de sacarse de encima ese pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, nosotros lo sabemos, el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos saca de la presencia de Dios. Y si no estamos en la presencia de Dios, ¿cómo vamos a tener el peso de gloria? El pecado nos saca de la presencia de Dios. Nos debilita. El pecado no permite, nos hace no recibir las promesas. ¿Cuántos quieren recibir la promesa del arrebatamiento de la iglesia? Amén, Señor. Muchas veces el pecado lo que hace es tratar de que no la reciba. Si el enemigo te venció con ese pecado, con ese peso del pecado, lamentablemente el que es vencido por el pecado, dice la Escritura, pasa a ser esclavo del pecado. Por eso no hay peso de gloria. Por eso no hay presencia de Dios. Y hoy día estamos en tiempos cruciales que necesitamos la presencia de Dios para partir. Necesitamos el pecado fuera. Amén. Yo sé que no le estoy contando nada nuevo, pero hay que resistir al enemigo, hermano. Algunos se quedan con el versículo ahí que está en amarillo, ¿no? A resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero no les gusta la parte que está en blanco. Someteos pues a Dios. Es que eso es lo primero que tenemos que hacer. Eso es lo primero. Someteos pues a Dios y resistid. La manera de resistir primero es sometiéndose a Dios. Sometiéndose a su gloria. Sometiéndose a su presencia. Sometiéndose a ese peso de gloria sobre tu vida. Sometiéndote al Dios del cielo. Y ahí vas a resistir. Y el diablo va a huir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo sí, Señor, yo quiero eso. Ahora quiero que veamos cómo Pablo veía el tema este. Dice en Hebreos 12:1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. A mí voy a seguir leyendo, pero les voy a decir algo que me llama mucho la atención. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dos cosas distintas. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, a mí algo que me preocupa no es la segunda parte, el pecado que nos asedia, porque eso usted lo sabe, yo lo sé, lo sabemos, y sabemos que nos aparta, y sabemos que abogado tenemos para con el Dios del cielo. Ese peso del pecado lo sabemos. Entonces está en nuestra decisión el poder sacarlo de fuera, sacarlo, correrlo.
Pero a mí lo que me preocupa es lo que está en amarillo. Despojémonos de todo peso. Pastor, pero si yo siempre voy a tener problemas. Sí, es que el despojarse de todo peso, el despojarse de todo peso habla de que tú dejes tu carga en las manos del Señor. Y muchas veces no queremos hacerlo. Muchas veces nosotros nos cuesta dejar nuestro problema en la mano del Señor. Señor, yo voy a confiar en ti en medio de esta enfermedad. Voy a confiar en ti, Señor, y te lo dejo en tus manos, en medio de mi familia que aún no quiera recibir el Evangelio. Voy a confiar en ti, Señor. Voy a confiar en ti en medio de los problemas económicos que estoy teniendo. Voy a confiar en ti, Señor. Nos cuesta dejar en las manos del Señor y despojarnos de nuestros pesos. Porque eso es lo que me interesa a mí ver. Despojarse de todo peso. Entonces, hermano, aquí Pablo nos está diciendo que hay pesos que nos estorban correr. Estamos corriendo una carrera, pero hay pesos que nos estorban. Y no podemos correrla bien porque hay pesos que no sabemos llevar, que no sabemos entender, que no sabemos manejar, que no sabemos despojarnos y dejarlo en la mano de Dios. Pero yo voy a seguir teniendo el problema, sí, pero es que el problema en las manos de Dios es distinto. Tu problema en las manos de Dios cambia. Tu problema en las manos de Dios tiene solución. Es que es imposible que me solucione mi problema, pastor. Es que tenemos un Dios que es el Dios de lo imposible. Y eso es lo que tenemos que entender, que tenemos un Dios de lo imposible, que hace posible las cosas que nosotros no vemos. ¿Y por qué tenemos que despojarnos de todo? Aquí Pablo nos está diciendo, despójense de todo peso. ¿Para qué? Para que corran con paciencia la carrera. Hay una carrera que estamos corriendo. Hay una carrera que tenemos que correr. Hay un premio que tenemos que alcanzar, hermano. ¿Cuántos quieren alcanzar ese premio? Despójate de todo peso. Pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Usted no sabe lo que estoy viviendo. Sí, y usted a lo mejor no sabe lo que yo estoy viviendo. Y a lo mejor nosotros no sabemos lo que el otro hermano está viviendo. Pero el Señor aquí nos dice, despójense de todo peso. El peso que sea. Porque los pesos que tenemos en la vida diaria, hermano, en nuestra vida diaria, no nos permiten correr, no nos permiten alcanzar el propósito. Dios te tiene aquí en la tierra con un propósito. Entonces, esos pesos no te dejan alcanzar el propósito. Quizás tú ahora deberías ya ser un evangelista. Pero a lo mejor el peso de la vida, el que no nos hemos podido despojar del peso de la vida, no hemos llegado al propósito todavía. Ay, Dios mío, hay cosas que pesan. Y que no estoy hablando del pecado, porque el pecado es aparte. El pecado tenemos que vencerlo con Cristo. Estoy hablando de las cosas que pesan. Y no sabemos llevarlas. Cosas que atrasan. Que atrasan nuestro crecimiento en Cristo. Aleluya. Y el enemigo utiliza todos esos pesos. Todos estos pesos que estamos hablando para que no avancemos. Para que nos quedemos. Como dice la película, dejados atrás. No, nadie aquí va a ser dejado atrás. Amén. Amén. Todos vamos a ser arrebatados en el nombre del Señor. Aleluya. El enemigo hoy día, inclusive, hermano, hoy día se ha atrevido el enemigo de ocupar tu tiempo. Y llenar tu tiempo hoy día, hermano, ocupar todo tu tiempo. ¿Para qué? Para que no asistas a la congregación de los santos. Ahora hay que retomar, hermano, y despojarnos de todo peso de cansancio, de flojera, despojarnos de todo ese peso de que es mejor estar ahí en camita. Despojarnos para poder correr bien la carrera, hermano. Aleluya, bendito sea el Señor. Y el enemigo está tomando el tiempo para poder sacar a la gente de la carrera, distrayendo a la gente, ocupándola en otras cosas. Entonces se hace urgente hoy día que concentremos nuestra mirada en la meta, porque estamos corriendo una carrera. Concentremos nuestra mirada en la meta, no nos distraigamos con lo que el enemigo nos quiere poner ahí delante.
No perdamos tiempo, porque no hay tiempo que perder. No pongas tu mirada en los problemas. Que tu mirada no esté en las tribulaciones. Que tu mirada esté en la carrera que estamos corriendo, en la meta final que se nos aproxima, hermano. Ahí debe estar nuestra mirada. Despojémonos de todo peso. En Salmo nos dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Amén. ¿Cuántos quieren echar sobre el Señor su carga y que Él se la lleve? Todo ese peso, dejarlo en las manos del Señor. Todas las preocupaciones en las manos del Señor. Pastores, que estoy sin trabajo. Uno se imagina usted cuántas veces yo pasé por eso. Y lo que teníamos que hacer es dejar todo en las manos del Señor. Finalizando ya. 2 Corintios 4 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, hermano. Es interesante, y aquí quiero analizar esto unos minutos con ustedes, nada. Es interesante cómo Pablo ve sus tribulaciones. Así tenemos que verlas nosotros. Cómo Pablo ve sus problemas, los ve leves. Los ve momentáneos, hermano. Oye, qué tremendo. Es que es a Pablo, pastor, pues es que es a Pablo. No, si hoy día usted también es un siervo de Dios, una sierva de Dios. Pero Pablo veía sus tribulaciones leves. ¿Qué es lo que es la palabra leve? Ligero. O sea, que es fácil de llevar. Que es posible llevarla. Que todos los problemas que estemos viviendo, que todas las tribulaciones que estamos pasando, son posibles de llevar. Son posibles de sobrellevar inclusive. Porque realmente existe ese peso. Pero es un peso ligero, leve. Y Pablo lo ve momentáneo. Dice que lo que es momentáneo es simplemente que dura un poquito. Dura un instante, dura un momento. Pero ¿cómo eso, pastor? Aquí Pablo está diciendo que sus tribulaciones son batallas ligeras, leves, que pasan pronto. Todas sus batallas, Pablo está diciendo eso, ¿no? Y alguien podría decirme, pastor, lo que pasa es que, mire, yo creo que Pablo, como era tremendo siervo de Dios, claro, él la veía así ligerita y súper momentánea sus tribulaciones, pero él no sabe lo que yo estoy viviendo. Mis tribulaciones, alguien me podría decir, mis tribulaciones no son leves. Es que lo que yo estoy pasando, pastor, no es momentáneo. Es que ni siquiera Pablo sabe lo que estoy pasando yo. Capaz que alguien me dijera así. Pero es que, hermano, ¿sabe qué? Solo tenemos que ver la historia y nos vamos a dar cuenta cuáles son las tribulaciones leves de Pablo. Veamos unas poquititas, pequeñitas. Miren, es cosa que la lea ahí. 2 Corintios 4:8. Pablo dice que sus leves y momentáneas tribulaciones son atribulados en todo. ¿Hemos estado atribulados en todo nosotros? O a veces solamente en una cosa, después en otra, pero nunca en todo. En apuro, perseguido. ¿A cuántos lo están persiguiendo aquí? Entregado a muerte. ¿Cuántos le han dicho te voy a matar? Dice que Pablo estaba en 2 Corintios 11, dice, en azotes. ¿A cuántos lo han azotado aquí? Vaya, parece que no hemos pasado nada de lo que pasó Pablo. En cárceles, en peligros de muerte, apiedrados. ¿Cuántos han sido apiedrados por el Evangelio? Nadie tampoco, y allá en internet tampoco. En naufragio, dice Pablo, ha estado en naufragio. ¿Cuántos han naufragado y han tenido que irse a vivir a una isla? Y además una serpiente le tuvo que morder. Dice, en desvelo, en hambre, en sed, en frío, en desnudez, hermano. Esas son las tribulaciones de Pablo que dice que son leves. Cárcel, apiedramiento, azote, son leves, hermano.
Es que, hermano, si nosotros comparamos nuestras tribulaciones con las tribulaciones de Pablo, no son comparables. Las tribulaciones que pasamos hoy día, los pesos que cargamos hoy día no son comparables a lo que está pasando Pablo. Nos quedamos chiquititos al lado de él. No se comparan, hermano. Entonces deberíamos nosotros, nuestras cargas, nuestros pesos, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras tormentas, deberíamos verlas como Pablo. Leve tribulación. Es que, pastor, lo que estoy pasando es terrible. Es una leve tribulación. Es que el diagnóstico médico es una leve tribulación y es momentáneo. Porque el Señor revierte las cosas. Tenemos un Dios que revierte las cosas. Amén. Tenemos un Dios que abre caminos donde no lo hay, decía recién una alabanza. Que si nosotros alzamos las manos al cielo, agarramos y el Señor nos da la victoria. Tenemos un Dios distinto. Un Dios poderoso. Un Dios que realmente nuestras tribulaciones las hace leve. Deberíamos verlas leve y momentáneas. Es que, no, si esto no tiene para cuándo terminar, pastor. No, si es momentáneo, termina pronto. Termina pronto. Aleluya. La palabra dice en Pedro, dice en 1 Pedro 5:9, dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo, y esto por favor hermano anótenlo, sabiendo que los mismos padecimientos tuyos y míos, las tribulaciones que tú y yo estamos pasando, los problemas que tú y yo estamos pasando, esas cargas que tú y yo estamos llevando, esos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pastor, no soy el único. No eres el único. No eres la única que está viviendo eso. No eres la única. Aleluya, bendito. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias, Señor, porque no soy el único. Gracias, Señor. Aleluya. Entonces, hermano, no veamos las cosas como que soy yo. Yo soy el pobrecito. No. Porque usted no es pobrecito, no es pobrecita. Usted es hija, hijo de Dios. Usted es hija, hijo del Rey. Sus tribulaciones son leves. Pastor, ahora estoy entendiendo un poquito. Sí, son leves, yo también estoy entendiendo. Son leves, hermano. No se comparan y además no soy el único. Se están cumpliendo padecimientos y peores padecimientos, hermanos, en todo el mundo. La pregunta es, ¿por qué Pablo podía ver? ¿Por qué Pablo podía ver que sus tribulaciones eran leves y momentáneas? Las claves están en 2 puntos. Solo 2 puntos. Primero, porque Pablo tenía puesta su mirada en lo eterno. ¿Cuántos tienen puesta la mirada en lo eterno? Ahí es donde debe estar, no en el problema, no en la dificultad. Ahí debe estar puesta nuestra mirada en lo eterno. Y segundo, porque Pablo era consciente de lo que producen las tribulaciones. ¿Qué producen sus tribulaciones? Un peso de gloria. Ese peso de gloria, hermano, que no se puede lograr de otra manera. ¿Cómo se logra ese peso de gloria? Dice en Corinto, dice que esa leve tribulación, momentánea tribulación, produce un excelente y eterno peso de gloria. Entonces, hermano, ¿cómo? Si usted me pregunta, ¿cómo, pastor? ¿Cómo puedo lograr ese peso de gloria sobre mí? Con tribulaciones, con sus problemas. Oh, gloria a Dios. Oh, Rabá Isaquía. Algunos me dicen, pastor, yo no soporto el problema. Pero tu problema va a traer un peso de gloria. Es que no puedo soportar lo que estoy viviendo, pastor. Pero es que lo que estás viviendo va a traer un mayor peso de gloria sobre tu vida.
¿Cómo se manifiesta ese peso de gloria? Se manifiesta en nuestra vida, hermano. Como se manifestó en el apóstol Pedro cuando su sombra sanaba. No era su sombra, era el peso de gloria que había en él. Cuando a Pablo le traían los paños para orar y él oraba y se sanaban de distancia, no era Pablo el que estaba, no era la oración quizás, era el peso de gloria que había ahí. Cuando Moisés subía al monte, cuando entraba en esa presencia del Dios del cielo, hermano. Y cuando bajaba, cómo bajaba con su rostro lleno de sol. Porque era el peso de la gloria de Dios sobre su vida. Así se manifiesta el peso que debemos cargar. Tenemos que saber manejar nuestras tribulaciones. Mirando lo eterno. Tenemos que mirar lo eterno. Tenemos que mirar la meta. Tenemos que saber que va esa tribulación, ese problema, lo que estamos viviendo, lo que estemos viviendo, esos desiertos, van a producir un peso de gloria sobre nuestra vida. Hay que subir al monte, hermano. Es que estoy en tribulación, pastor, ¿cómo voy a subir al monte? Ahí hay que subir al monte. En ese momento hay que subir al monte. En ese momento hay que orar más que nunca. En ese momento, hermano, es que el enemigo trae un peso de cansancio para no orar. Un peso de desánimo para no buscar al Señor. Es todo lo contrario de lo que podríamos pensar. A veces pensamos que la tribulación, los problemas nos quitan cosas. Pero aquí el Señor nos está diciendo, te añaden un mayor peso de gloria. Qué maravilloso, hermano. Porque se produce ese peso de gloria en medio de estas circunstancias. ¿Y por qué, pastor, nos habla de esto hoy día? Porque estamos en el tiempo final. Y este tiempo final, hermano, el enemigo ha salido como león rugiente para ver a quién devorar y poner peso sobre la gente. Y poner peso que no se sabe llevar, la carga que no sabemos llevar. Pero hoy el Señor nos está diciendo, aprenda a llevar la tribulación. Aprenda a llevar tu tribulación. Porque va a causar un mayor y excelente peso de gloria sobre ti. Aleluya, bendito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy día estamos en la recta final, hermano. ¿Cómo poder traspasarle que estamos al final de los tiempos? ¿Cómo poder traspasarle que Pablo quiso ver estos tiempos? Pero aún así, Pablo decía, esta tribulación es leve, es momentánea. Él pensaba que iba a ser arrebatado, porque tenía su mirada puesta en el arrebatamiento, pero tenía que pasar un tiempo todavía. Pero hoy día, hermano, es certero de que estamos nosotros viviendo el tiempo final. Entonces nuestras tribulaciones, veámoslas leves, veámoslas momentáneas. Necesitamos hoy día más que nunca, hermanos, que ese peso de gloria nos llene nosotros, llene nuestras vidas. Porque necesitamos avanzar, necesitamos correr esa carrera, no quedarnos a la orilla. Necesitamos correr la carrera, no detenernos, no distraernos. Puesta nuestra mirada en el galardón, en el premio, en el supremio llamamiento del Señor. Necesitamos estar preparados hoy día. Hoy día necesitamos estar preparados. Póngase de pie. Hoy día necesitamos estar preparados. Hoy día necesitamos permanecer más que nunca en Cristo. Hoy día necesitamos correr la carrera y no quedarnos atrás. Hoy día necesitamos avanzar a la meta final, hermano.
Hoy día necesitamos alcanzar el arrebatamiento. ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero ese peso de gloria? Señor, yo quiero que usted vaya formando en mi vida un más excelente y eterno peso de gloria. Porque yo quiero ese peso de gloria. Quiero caminar con ese peso. No importa la tribulación que esté pasando. No importa el problema que esté pasando. Quiero caminar con ese peso de gloria sobre mi vida. Porque ese peso de gloria me va a llevar hasta la meta final. Ese peso de gloria me va a hacer alcanzar el premio. Esa corona que está preparada para nosotros. Yo quiero ese peso de gloria, Señor. Sé que estamos viviendo tribulaciones, pero son leves. Ayúdanos a ver esas tribulaciones como leves, como momentáneas. Aleluya, bendito sea el Señor. Anímate, hermano, hermana. Porque tus tribulaciones van a terminar, van a pasar. No te desanimes. Sigue adelante. Sigue adelante. No mires el problema, mira lo eterno. Y anima tu alma para que alcances esa promesa. Porque Dios quiere producir en ti y en mí un mayor peso de gloria. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, queremos ir a tu presencia, Dios. Queremos agradecerte, Dios del cielo. Porque si no hemos entendido muchas veces nuestros problemas, nuestra tribulación hoy día, Señor, entendemos que van a producir un mayor peso de gloria sobre nuestras vidas. Y te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a pasar, a caminar. Ayúdanos a sobrellevar estas tribulaciones, estos problemas, Dios, sabiendo que tenemos un Dios poderoso que soluciona los problemas, que cambia los diagnósticos. Un Dios poderoso que fortalece al que está débil, que anima al que está desanimado, que pone un mayor y excelente peso de gloria sobre sus hijos, sobre sus hijas. Y aquí habemos hijos, hijas, Dios, que te estamos buscando con ansia, con tribulaciones, pero ayúdanos a ver las momentáneas, leves, porque te estamos buscando a ti, Señor, y queremos llenarnos de tu presencia, y queremos que tú, Señor, nos llenes de tu gloria, que queremos cargar ese peso de gloria que tú tienes para nosotros. Que en donde vayamos, Señor, aleluya, se vea ese peso, se sienta ese peso de gloria. En nuestro trabajo, con nuestras amistades, con nuestra familia, se sienta ese peso de gloria. Algo distinto tienes tú. Oh, gloria, Padre, gracias, Dios. Yo te pido que nos fortalezca, porque estamos a punto de ser levantados. Fortalécenos, Señor, hasta llegar a la meta final. Ayúdanos a correr la carrera, esta carrera que necesitamos correrla hasta el final. Quizás otras carreras las corríamos, quizás nuestra profesión la corrimos hasta el final, quizás nuestras labores en nuestro trabajo los corremos hasta el final. Pero esta carrera, Dios mío, esta carrera debemos correrla hasta el final, para que lleguemos a tener ese peso de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Oh, bendito.